¿sí? Entonces, pues no es solo el riesgo biológico como tal, sino el programa de vigilancia en la vida, pues, es importante que ingresaran pues la mayoría de personas, pero bueno, después será Marce, réplica de se lo alguna había manera. entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí. Grave, grave porque estoy en la casa. Es que sí está fallando como el internet hoy. ¿Qué hago para solucionar eso? No, pero ya se le oye mejor, ya ahora ¿Ya? sí, ya como que aclaró, sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, como les dije, les vamos a explicar cómo se lleva el programa de vigilancia epidemiológica en la institución sobre el riesgo biológico. Entonces, por eso era importante que ingresaran la mayor cantidad de personas, porque no es solo el tema de riesgo biológico, que todos pues ya saben y deben manejarlo, sino realmente qué actividades nosotros hacemos de vigilancia en la entidad. ¿Listo? Entonces, los responsables de que se lleve a cabo el programa de vigilancia epidemiológica de la entidad son los miembros del COPAS que vigilan que se ejecuten estos programas en la entidad, los directivos que mediante su gestión los cursos y podamos tener a alguien a cargo pues de estos programas que pueda estar atento a las necesidades de los trabajadores. El responsable de seguridad externa del trabajo, que es el responsable pues de proyectarlo, y talento humano. Entonces, el riesgo biológico pues es la posibilidad de adquirir enfermedades que sean transmisibles por exposición a sustancias biológicas, por contacto con sangre, tales como el VIH, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, sífilis. Bueno, hay una cantidad de enfermedades a las que estamos expuestos por el medio en el que nos vemos obligados a trabajar. Dentro del programa de vigilancia epidemiológico, pues debe estar inmerso el compromiso gerencial, entonces el compromiso de la entidad, el apoyo para el desarrollo de las actividades inherentes a la aplicación del sistema de seguridad en el trabajo, y pues básicamente el compromiso no solo es de voluntad, sino que también sea económico y de recursos, ¿cierto? El marco legal, nosotros, ¿por qué hacemos programas de vigilancia epidemiológica en las instituciones? Entonces, el artículo 2.2.4.6.12 del decreto 1072 del 2015 nos exigen la documentación en su numeral 4, el informe de las condiciones de salud junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización. ¿Qué nos quiere decir? Que de acuerdo a la organización y los riesgos más relevantes en ella, es que se deben establecer los programas de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Y estos programas de vigilancia epidemiológica se basan en el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y de la evaluación de las condiciones de salud. Marce, perdóneme que la devuelva y la interrumpa, es que no se ve la presentación. ¿No se está viendo la presentación? O sea, quedó en la primera diapositiva, perdóneme que la... Ay, hijo de madre, ¿verdad? Pero yo aquí sí estoy avanzando. Entonces, No, espere, y dejo. si quiere, Ay, saca, vuelve otra vez, o sea, deje de compartir y vuelve deja otra vez, ver. a ver si de pronto. Ay, no, ¿qué horas? Sí, me dio pena interrumpirla, pero Sí, porque si no, ahora sí, espere. si Déjeme las que paso, me ¿las ven? ahora sí, señora, ajá, riesgo biológico, sí. Listo. Bueno, entonces les había dicho que los responsables, miembros del COPAS, directivos, bueno, ya les había dicho. Y esto, ¿qué era el riesgo biológico? El compromiso gerencial, que es muy importante que esté inmerso dentro del programa de vigilancia epidemiológica, y el marco legal. Entonces, en lo que estoy manifestando. Entonces, este artículo básicamente nos dice que nosotros debemos establecer el perfil de salud y el perfil sociodemográfico de la población trabajadora, y con eso, con esas bases, poder montar los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes, como también valoramos los riesgos existentes mediante la metodología GTC 45. Hay más metodologías, pero es la más conocida y la más fácil de implementar.
Esto, en el numeral 13 también habla de que los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores incluyen los resultados de mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos. Si esto último aplica según priorización de los riesgos, entonces volvemos a lo mismo. Se hacen monitoreos biológicos de acuerdo al riesgo. Entonces, nosotros, ¿qué monitoreos podemos hacer? Entonces, en este caso, cuando estamos haciendo tamizajes para COVID-19, nosotros hacemos titulación B, nosotros hacemos tamizajes tanto de PCR para diagnóstico como de anticuerpos para evaluar si estuvo expuesto o no a los trabajadores, ¿sí? Entonces, bueno, todo ese tipo de monitoreos son los que se deben hacer para alimentar el programa de vigilancia epidemiológica. En cuanto al artículo 2.2.4.6.21, nos habla de los indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la seguridad del trabajo. Entonces, dentro de los indicadores debemos tener los análisis de acuerdo a los programas de vigilancia epidemiológica. Entonces, ¿qué indicadores podemos tener nosotros de los programas de vigilancia epidemiológica? Cantidad, por ejemplo, de accidentes de trabajo de riesgo biológico a las trabajadoras. O podemos tener un indicador de vacunación, por ejemplo, de la población trabajadora. Si tenemos el 100% de trabajadores vacunados, o tenemos el 90%, o tenemos, sí. Y otro artículo muy importante que nos habla de los sistemas de vigilancia epidemiológica es el 2.2.4.6.24. De las medidas de prevención y control. Esto hace referencia a la GPC 45 como tal. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de retiro y de los programas de vigilancia epidemiológica, vuelve y lo menciona, con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. Metodología me dice cuáles son los riesgos de los trabajadores, la probabilidad de que ese riesgo se materialice en un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y también esa metodología me dice, bueno, usted ya identificó los riesgos, cuáles van a ser sus controles, ¿sí? Y cuáles van a ser sus acciones de mejora. Esos controles también me dicen si van a estar enfocados en la fuente, en el medio o en la persona, ¿sí? Entonces, además de eso, el enfoque de los controles me dice también, bueno, hay esos tipos de controles y está este nivel jerárquico. Entonces, los tipos de controles son de eliminación, de sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs. En ese orden es que nosotros debemos implementar las medidas o los controles de acuerdo a un riesgo, por ejemplo, al riesgo biológico. Entonces vamos a hacer un ejemplo de, bueno, para riesgo biológico. Entonces, el riesgo biológico se puede eliminar a menos de que ya yo no trabaje en el hospital. Por ejemplo, en mi caso, que yo ya no trabaje en el hospital, pues ya elimino el riesgo biológico, pero de lo contrario, pues todos estamos expuestos al riesgo biológico y no se puede eliminar. ¿Lo podemos sustituir? No podemos sustituir el riesgo biológico a menos que ya no trabajemos en el hospital. Entonces, ¿qué nos queda? Controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs. Los controles de ingeniería son todas las medidas de barrera que nosotros vamos a poder implementar en la institución. ¿Qué son? La separación de las rutas que se hicieron, por ejemplo, las paredes que se levantaron, las puertas que se abrieron, los baños, las duchas que se colocaron en la institución, todos son controles de ingeniería, ¿sí? Los controles administrativos corresponde a los procesos y procedimientos que se instauren para controlar un riesgo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos hay un proceso para la evacuación de los residuos, para la disposición de los residuos, ¿sí? Para los guardianes, para el manejo del cortopunzante. Entonces, todo eso son controles administrativos que hacen que disminuya el riesgo biológico, pero no lo podemos eliminar.
Y los EPPs, pues es el uso de elementos de protección personal que se le dan al trabajador. Esto, ¿queda claro hasta ahí? Porque esa es una pregunta de la evaluación. Marcelita, esto no se está viendo nada de imágenes. No sé. Todos están sin ver, ¿y ahora qué hacemos, Santísima Virgen? No, yo casi veo, debe de ser tal vez su internet, Silvana. ¿Será? ¿Sí? Yo estoy tratando ahí Yo de... tampoco me quedé en la primera diapositiva que era el riesgo biológico, de ahí no avanzó más. Ay, no. Porque acá yo sí la estoy viendo. Sí, ¿qué hago? ¿Salgo y vuelvo y comparto? Sí, salga, vuelve otra vez y comparta, porque ¿qué más? Bueno. Ve, ahora no me sale. Ya. ¿Listo? Todavía ¿Ven? no ha salido, todavía no ha salido. Sí, no. Ya, ahora Ahora sí. sí. Ujú. Listo. Bueno, entonces Gracias. lo que les iba diciendo, ¿lo entendieron con mi voz o vuelvo y les explico? Ustedes me dicen. Sí se le entendió a Marcela. Sí, yo lo entendí también. Listo. Gracias. Bueno, entonces eso en cuanto a la normatividad, que les recuerdo que está en el decreto 1072 del 2015. El que desee echar una leidita, es un decreto bastante extenso, pero muy completo, porque compila pues toda la normatividad para el sector trabajo. Entonces, cuando tengan chance, lean, porque igual pues eso es lo que es inherente a ustedes. Entonces, el programa de vigilancia epidemiológica también lleva la caracterización de los eventos que vamos a vigilar en este programa. Entonces, los de mayor importancia, o sea, son muchos lo que ustedes han expuesto en cuanto al riesgo biológico, los que van a tener mayor relevancia o los que vamos a poder mantener algunas medidas son hepatitis B, VIH, TBC, hepatitis C, meningitis y varicela. ¿Listo? Entonces, esta definición de casos es en general, no es para COVID-19, para que lo tengan en cuenta. Esta definición de casos es en general con respecto a la exposición al riesgo biológico. Entonces, un caso sospechoso se define como aquel trabajador expuesto a agentes biológicos, ya sea por la labor o por el sitio en el que se ha visto obligado a trabajar, en el que se encuentre cualquiera de los siguientes hallazgos: presencia de síntomas o signos compatibles con la exposición, alteraciones en los exámenes del laboratorio que pueden estar relacionados con la exposición que requiere estudio para definir su diagnóstico. Entonces, aquí estamos hablando en general, ¿sí? Entonces, de la presencia de signos y síntomas de acuerdo a la patología o de acuerdo a la exposición que haya tenido este trabajador. Caso probable cuando el trabajador expuesto a agentes biológicos, ya sea por la labor o por el sitio en el que se ha visto obligado a trabajar, presente un diagnóstico clínico que pueda asociarse con la exposición a agentes biológicos, el cual requiere estudio clínico para definir la causa. Y caso confirmado es aquel trabajador con un diagnóstico clínico presente en el que se confirme la relación de causalidad con la exposición a agentes biológicos o sus derivados. Entonces, bueno, cuando ya hay un diagnóstico clínico hay que mirar cuál fue su exposición, cuál fue el factor de riesgo, en qué evento fue que pudo haber contraído la patología. Entonces, también vamos a clasificar las áreas del hospital, entonces de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Vuelvo y les repito, esto es en general. ¿Listo? Entonces, en riesgo alto se encuentran el servicio de urgencias, el servicio de cirugía, laboratorio clínico, lavandería, hospitalización, servicios generales. En riesgo medio se encuentra consulta externa y en riesgo bajo se encuentran las áreas administrativas que en este momento pues no están dentro de la entidad, pero ¿qué hago? Pero un momentico ya. Sonicita, la llamo más tardecito que estoy en una capacitación.
Bueno, así básicamente se divide el hospital. Otro evento importante que nosotros vamos a analizar es la inmunización de la población trabajadora. Entonces, en estos días les vamos a enviar una circular solicitándoles de nuevo el carnet de vacunas. ¿Sí? Entonces, las personas nuevas que no nos han entregado carnet de vacunas, por favor, hacerlo llegar. Las que el año pasado lo hicieron llegar, pues yo con ese carnet de vacunas verificar cómo va, si le falta alguna dosis o eso, y pues se lo haremos saber a cada persona. ¿Listo? Pero, o por ejemplo, si hay alguien que sabe que el año pasado entregó el carnet completo, entonces para que porfa lo hagan llegar con el esquema de vacunación completo. ¿Qué esquema de vacunación debe tener? Hepatitis B, influenza, triple viral, varicela, tétanos y difteria, hepatitis A. Bueno, esa no es tan obligatoria, pero en lo posible el que lo pueda tener, mucho mejor. Influenza y fiebre amarilla. Recuerden que la influenza es anual. Entonces, igual este año todavía no se ha iniciado vacunación de influenza porque todavía estamos con hepatitis con COVID-19, pero pronto inicie la vacunación de influenza, pues tendrán que hacer ustedes su refuerzo de este año. Y la de COVID-19 la puse aparte porque todavía dentro de las guías y los lineamientos del Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo, esto nos dice que la vacuna de COVID-19 es voluntaria, ¿sí? No es obligatoria para los trabajadores de la salud hasta el día de hoy, y yo creería que por todo este año. Eventualmente las guías las irán a actualizar y se hará obligatoria esta vacuna para los trabajadores de la salud, pero eso será cuando ya estas vacunas tengan más estudios, sepamos más sobre la efectividad, sobre, bueno, todo. Ahorita, pues obviamente el mundo entero está tratando de vacunar a toda su población para disminuir la presencia pues del COVID-19 en el mundo y poder combatir esta pandemia. Pero eventualmente cuando ya estén más seguros de toda esta vacunación, se incluirá dentro de el esquema de vacunación para trabajadores. ¿Listo? Entonces, por ahora, el que no se haya querido vacunar con COVID-19, pues no es obligatorio que me presente el carnet para esa vacuna. Pero el resto de vacunas que están en el esquema de vacunación, sí, por favor, vayan adelantando ese proceso para que completen todas sus vacunas. Esto no es ganas de joder o por molestarlos o por hacerlos gastar plata, sino que realmente es muy, muy importante que ustedes puedan estar protegidos contra estas enfermedades. Entonces, las actividades de vigilancia epidemiológica por COVID-19, entonces los trabajadores de la ICE Hospital San Juan de Dios deberán registrar sus síntomas diariamente en el formato de Google, cuidando a quienes nos cuidan. Este formato pues ya se llenó completamente, eso ya no le queda ni un tinto. Vamos a hacer un nuevo formato en el que puedan otra vez volver a diligenciar de cada uno diariamente. Y esto no es voluntario, no es si quiero, no es si no quiero, es obligatorio. Cuando nos lleguen a hacer las auditorías y todo eso, se van a dar cuenta de la voluntad del trabajador, porque en este momento la voluntad de la parte directiva en cuanto a la protección de ustedes está al 100%, o sea, ya no hay más que hacer, sino que ustedes respondan a las medidas y a lo que se ha implantado en la entidad para que se disminuya la exposición a los factores de riesgo, que no solo es COVID-19. Si en el registro de los síntomas se un síntoma alterado, pues obviamente nosotros los llamaremos para ver qué es, porque puede ser que sea otra situación ajena a COVID-19, pero que se presente con alguno de los síntomas de la patología. Sí. Y si el caso pues se confirma, o por lo menos es muy probable o posible que sea COVID-19, pues se hará hisopado, se hará aislamiento y todo lo que requiere
Entonces, otra actividad que nosotros hacemos, aparte de tomar el PCR en caso de sintomatología o en caso de que haya una exposición, una intubación, una reanimación de un paciente positivo para COVID-19, que tengamos que tamizar a los trabajadores expuestos, también hacemos pruebas de anticuerpos IgG y IgM para ver la exposición de los trabajadores, ¿sí? Esto, bueno, ahí está el cuadrito. Si el IgM sale positivo, pues es una infección reciente. Si el IgG sale positivo, es una infección ya probablemente resuelta o a punto de resolverse. Y si los dos salen positivos, pues hay dos opciones, depende de la sintomatología del trabajador. Si, por ejemplo, fue hace un mes y de todos modos tiene el IgM y el IgG positivo, muy seguramente esto es por su proceso de generación de anticuerpos, pero no quiere decir que ese trabajador sea infectante. Entonces, bueno, cada caso es diferente, cada caso se analiza diferente. Los que se han tomado anticuerpos, pues más o menos saben cómo se maneja la situación. Aquí más del 50% de las infecciones adquiridas pueden prevenirse si los trabajadores se lavaran las manos con agua y jabón o con gel desinfectante o con alcohol antes de tratar a los pacientes. Entonces, imagínense ustedes si de verdad ustedes cumplieran con el lavado de manos todo el tiempo, con el uso de los guantes, ¿sí? Acá entonces les estaba hablando de los controles de ingeniería, lo que les expliqué arriba, que son todas aquellas acciones que puedan adecuarse en la infraestructura o equipos que ayuden al control del riesgo biológico. Ya les había dado algunos ejemplos de los que pueden controles en las personas. Entonces es las capacitaciones que les damos, el uso de elementos de protección personal, el uso adecuado del guardián. Más que todo es como el acto seguro que ustedes pueden hacer durante la ejecución de sus labores, ¿sí? Que tengan el esquema de vacunación completo, ¿sí? Y los controles administrativos, pues entonces la matriz de riesgos, la matriz de elementos de protección personal, la adopción de la política de seguridad en el trabajo, los planes y programas que nosotros podamos hacer para beneficio pues de la salud de ustedes, el procedimiento de reporte de actos y condiciones inseguras y el formato de registro de actos y condiciones inseguras. Eso pues, sería otra socialización que tendríamos pendiente para hacer, para que ustedes vayan conociendo aún más cómo funciona el sistema de seguridad en trabajo en la entidad. El manejo inicial del accidente de riesgo biológico. Entonces, todo debe quedar consignado en la historia clínica, lo que digan al médico me lo deben decir a mí. Entonces, ¿qué, cuándo, con quién, cómo, por qué, qué estaba haciendo, qué lo estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, ¿sí? Entre más detallado sea el evento, menos posibilidades tiene la ARL de salirse por la tangente, ¿sí? Y más fácil identificar las causas de ese accidente de riesgo biológico. ¿Cuál es la tolerancia de accidentes de riesgo biológico? ¿Aló? ¿Quién está por ahí? La tolerancia es de 0, o sea, 0% de eventos de accidente de riesgo biológico es lo que nosotros deberíamos tener. Pero ahorita más o menos tenemos 14 eventos al año, o sea, más de un evento por mes. Eso es terrible, eso es completamente terrible. Que ustedes están expuestos, o sea, cada vez que se pinchen, tienen la posibilidad, la probabilidad de contraer una enfermedad de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, o sea, un montón de cosas a las que ustedes se exponen. Y yo veo que todavía hay personas que pues obviamente les parece más práctico o más fácil hacer una venopunción, por ejemplo, sin guantes. ¿Sí? Entonces el uso de guantes no es solo por COVID-19, el uso de guantes es porque tienen que usar guantes, o sea, los guantes no salieron el año pasado, los guantes están desde hace mucho tiempo con ustedes. Entonces, y todavía se ven personas sin el uso de los guantes
en los procedimientos, entonces eso es completamente grave. Por ejemplo, si ustedes no tienen la piel intacta y no se pincharon, sino que les cayó fluidos corporales en la mano, entonces, ¿cómo intactas? Cuando ustedes se mandan a hacer el manicure y les cortan la cutícula, así no se vea una lesión profunda o eso, el cortar la cutícula se hacen microfisuras y entonces ustedes están expuestas a que por ahí se entre el patógeno, ¿sí? Entonces ustedes pueden pensar que tienen la piel intacta, pero esas microfisuras del manicure que se hicieron el domingo, esto hace que la piel de ustedes no esté intacta. Y si no se pincharon, si no solo les cayó sangre o les cayó no sé, líquido cefalorraquídeo, bueno, no sé, un montón de cosas que les puede caer. Esto es un accidente de riesgo biológico, por ejemplo, y muchas veces estoy muy segura que no me los han reportado porque no lo creen necesario, no les parece riesgoso, fueron y se lavaron las manos y listo, se acabó, porque creen que las manitos están intactas. Pero sus manitos puede ser que no estén tan intactas como ustedes creen. Listo, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo barro y trapeo, yo soy zurda, ¿no? Y entonces yo no sé, pero a mí yo choco la pared con los deditos y después los nudillos me quedan todos raspaditos. Entonces, si a ustedes pasa lo mismo, entonces por esos nudillos raspaditos también puede ingresar el patógeno, ¿sí? Entonces, por eso es importante el uso de los guantes. Cuando, por ejemplo, a ustedes les llega un paciente con VIH, entonces ustedes identifican el paciente con VIH, ¿cierto? Porque está flaco, porque está demacrado, por los síntomas que tiene, porque trae una infección que tiene mucho tiempo, porque bueno, entonces ustedes ya saben que es posible, pero resulta que para la hepatitis B y la hepatitis C pueden haber casos asintomáticos, como pacientes de COVID-19 asintomáticos. Entonces, ustedes pueden estarse pinchando con un paciente asintomático de hepatitis B o hepatitis C o de las dos, porque que yo tenga hepatitis B no excluye que yo pueda tener hepatitis C. ¿Sí? Entonces, lástima que no entraron los médicos para que me ayudaran. No sé si por ahí hay uno que me colaborara explicando un poquito más. Entonces, es muy importante tomarle los exámenes a la fuente, saber quién fue la fuente, porque si no sabemos quién fue la fuente, pues nos va peor. Porque uno, tenemos que iniciar retrovirales, tenemos que hacer exámenes de todo, y el seguimiento se hace más exhaustivo, se hace un control más riguroso con infectología. Entonces, vamos a mirar el tipo de lesión, si fue un pinchazo superficial, una herida, una laceración, si el sangrado fue escaso o no, si la piel estaba sana, si la piel ya estaba afectada, las mucosas, la cantidad de fluido, cuánto fue mucho, fue poco, si me cayó sangre en el ojo. Por ejemplo, todavía cae sangre en el ojo, o todavía cae saliva en el ojo, o todavía, bueno, un montón de fluidos, todavía tenemos accidentes en los ojitos. Entonces, imagínense, pues tan grave la situación que caiga un accidente, que les caiga fluidos corporales en los ojos cuando ustedes tienen gafas y cuando ustedes tienen caretas ahí para usar. Entonces, esto es muy grave y muy triste, pero bueno, ¿qué más? Yo reporto, hago lo que tengo que hacer, pero realmente da mucha tristeza que esta sea la hora y todavía presentemos este tipo de accidentes. ¿Listo? Vuelvo y les repito, yo en una capacitación en un momento les dije, cuando les explicaba cuando un accidente de trabajo y cuando no, que el que no tengan los elementos de protección personal no hace que no sea un accidente de trabajo, lo que hace es que sea culpa suya, ¿sí? Pero sigue siendo un accidente de trabajo, en todo su esplendor. Lo que puede hacer la ARL es decir,
pues sí, es un accidente de trabajo porque cumple con modo, tiempo y lugar, pero es culpa suya. Si de ahí se genera algo grave, ¿sí? Por ejemplo, un contagio de VIH o eso, él va a buscar cómo zafarse de esa patología costosa, porque esto va a mirar si el trabajador lo hizo apropiadamente, son así, entonces, eso puede vivir por lo visto en riesgos altos. Vuelvo y les digo, como son riesgo 5, son trabajadores que están expuestos a quedar amputados por manejo de una máquina, y entonces resulta que los pacientes meten allá el dedito y ¡pum! Se les cae el dedito esto chiquito, y a veces lo hacen a propósito para que les paguen por ese dedo o cosas así. Entonces, cuando son en riesgos altos, sí se ve mucho que los trabajadores lo hagan como a propósito o esas cosas. Entonces, las ARLs analizan muy bien la situación para zafarse pues de eso, ¿sí? Cuando no es tan grave, cuando no es tan costoso, pues les hacen el paquete de riesgo biológico, les hacen la consulta, los exámenes, y los vacunan y bueno, pero listo, a los 6 meses ya cerraron el caso y se acabó. Pero cuando es una patología que les va a costar mucho, mucha plata, mucho tiempo, mucho todo, entonces ahí es cuando vienen a investigar todo y van a decir, bueno, pero ¿por qué no usó? ¿Por qué no hizo? ¿Será que lo hizo a propósito? Bueno, un montón de cosas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. También deben tener en cuenta si como el tipo de aguja, si fue una lanceta, si fue un bisturí, si la aguja estaba hueca, si fue con una, bueno, pipetas ya no usamos, pero digamos que sí. Y para que tengan muy claro, antes de usar el elemento, por ejemplo, si yo me pinché antes de haber hecho el procedimiento con el paciente, pues no es un accidente de riesgo biológico, pero es un incidente. Y me deben decir, porque de todos modos hay que mirar por qué pasó ese incidente, qué pasó, estaba cansada, no sabe hacer el procedimiento, o es nueva, estaba nerviosa, bueno, infinidad de cosas por las que puede pasar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy claro, no es accidente, o sea, no se debe reportar a la ARL si no hay contacto con fluidos corporales. Procedimiento ante el accidente. Entonces, acudir inmediatamente al servicio de urgencias, lavar muy bien con agua, por ejemplo, si son los ojitos, lavar con abundante agua, si se pincharon un dedo o eso, lavar con agua y jabón las manos muy bien. Y después de eso, si vayan al servicio de urgencias, reporten el accidente conmigo. En caso de que nosotros no tengamos la capacidad para tomarle los exámenes, entonces ya se activa el paquete de riesgo biológico y la ARL se hace cargo por medio del proveedor, que es Soul Medical, para hacerle el resto de exámenes que no se pudieron realizar en la entidad. Sin embargo, vuelvo y les comunico, nosotros tenemos 2 paquetes de riesgo biológico en la farmacia, que tiene retrovirales, tiene pruebas rápidas, y tiene pues todo lo necesario para hacer la atención inicial en caso de que se presente un accidente de riesgo biológico de mis trabajadores. Bueno, pues les repito, ¿no? O sea, mis trabajadores no quiere decir que ustedes sean míos, sino que los que están directamente con el hospital, o sea, que son objeto de vigilancia por seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la exposición a hepatitis B, entonces en hepatitis B, pues hay que verificar si está vacunado o no está vacunado el trabajador. Y la fuente a la que se accidentaron, entonces si tiene el antígeno de superficie para hepatitis B positivo o si lo tiene negativo. Depende de eso, cómo se hace la profilaxis. Entonces, digamos que el antígeno de superficie es positivo, entonces deben hacer el esquema de vacunación y inmunoglobulina antihepatitis B. Si el trabajador está vacunado, entonces hay que hacer la titulación de anticuerpos para mirar si tiene más de 10 unidades o menos de 10 unidades de anticuerpos para hepatitis B. Si tiene menos de 10 unidades, pues hay que aplicar un refuerzo. Si tiene más de 10 unidades, pues no se hace esquema de vacunación, ni se hace refuerzo, ni nada, porque se supone que tiene anticuerpos para manejar
la patología. Lo único que le hacen es un seguimiento, que eso ya el infectólogo lo determina después de a los 6 meses. Si la fuente es tiene el antígeno de superficie negativo, entonces el trabajador no está vacunado, equivale a un índice de vacunación. Recuerden que el antígeno de superficie sale positivo con una hepatitis aguda o con una hepatitis crónica. Entonces, es el examen que nos va a permitir definir si ese paciente sí tiene hepatitis B o no tiene hepatitis B. ¿Listo? Otra actividad es el traslado de trabajadores entre servicios. Entonces, esto sí corresponde a COVID-19. ¿sí? Entonces, lo ideal es que se trasladen entre servicios más o menos que tengan el mismo nivel de riesgo. ¿sí? Cada vez que vayan a trasladar a un trabajador, pues deben informarme a mí. En el servicio en que se encuentre, va a trasladar en ese caso, yo les envío un formulario de Google para que diligencien si tienen síntomas, fiebre, si tienen tos, si han perdido el sentido del olfato o el gusto, si tienen dificultad para respirar, diarrea, vómito, dolor de garganta, bueno, los síntomas de COVID, ¿sí? Y en los últimos 14 días si ha tenido alguna de las siguientes exposiciones. Entonces, si alguna de las personas con las que vive tiene diarrea, fiebre, ha participado en reuniones y luego le han dicho que los asistentes han sido diagnosticados con COVID-19, ha estado en contacto sin equipo de protección personal con casos confirmados para COVID-19, ha tenido casos sospechosos de COVID-19 sin usar equipo de protección personal adecuado. ¿Sí? Y entonces ahí nosotros vamos a determinar si sí se puede trasladar el trabajador o no. Además, pues si hay la posibilidad, si el espacio de los turnos da para tomar un hisopado, tomamos un hisopado, que es lo más práctico para conocer exactamente que un reporte negativo me tiene COVID-19. ¿Listo? Entonces se me olvidó poner la diapositiva que dice gracias, pero por escucharme. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Vieron todas las presentaciones? Marcia, ya termina la capacitación, ¿cierto? Sí, señora. Voy a enviarles el post-test. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que te pueda hacer a la doctora Marcela, o quedó todo claro o no entendieron nada? Doctora Marcela, yo quería preguntarle, hay una partecita que pues no la entendí muy bien o no sé, ¿no? Su merced dice que hay que registrar en la historia clínica todo el evento, o sea, en el caso de un accidente laboral hay que detallar en la historia clínica todo lo que sucedió. Por ejemplo, yo estaba haciendo una venofunción a Pepito Pérez y me puse el dedo derecho, el dedo medio de la mano derecha, o el pulgar de la mano derecha, por ejemplo. Eran las 10:30 de la noche. Estábamos atendiendo al paciente, bueno, por X o Y motivo, el diagnóstico del paciente nos sirve también, o sea, todo eso es importante que quede consignado en la clínica, porque es la defensa de ustedes. Sí, es su derrotero para decirle a la ARL, mire, pero es que mire lo que pasó, ahí está en la historia clínica, fue con fulanito, y fulanito tiene esto y esto y aquello. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta también, que le tomen exámenes al paciente, porque puede ser que el paciente vaya por un dolor de espalda y usted le está aplicando un diclofenaco.
pero resulta que ese paciente con ese dolor de espalda, un hepatitis B asintomático. Mire, Marcela, o sea que si a mí me toman laboratorios, tengo que consignar en esa parte que me tomaron exámenes y que le tomaron también al paciente, ¿sí? Al paciente, claro, sí, todo lo que puedan consignar en la historia es la defensa de ustedes. Ok, gracias. Por eso era importante que los médicos ingresaran a la capacitación, pero bueno, es igual se va a montar al CIES para que ellos después, cuando tengan tiempo, pues la puedan ver.